Como hace mucho tiempo, hoy estoy transmitiendo desde casa, debido a la intensa lluvia y vientos que hay y alertas meteorológicos. Decidimos, bueno, no iba a haber transmisión ni directo de la iglesia, pero decidí no perder una oportunidad de poder comenzar un nuevo estudio. No continué como sigue en la Biblia, el orden de la Biblia, los libros, sino hoy vamos a empezar un nuevo estudio acerca de la epístola a los hebreos. Porque me pareció interesante y oportuno, porque el libro o esta carta de Hebreo eh, realmente tiene muchas características. Por ejemplo, confronta con el Antiguo Testamento mucho y explica muy bien, es muy teológico, pero está muy bien expresado y explicado y abre un panorama importante, es muy cristocéntrico, eh, habla de la superioridad también de Jesús o de Cristo, eh, pero antes de empezar en esto, que quiero hacer una introducción, quiero leer cómo empieza. Los primeros dos versículos. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, y el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, iba a leer 1 y 2, leí hasta el 3, pero justo termina hablando de con la palabra de su poder. Y decía que en otros tiempos hablaba a través de los profetas, después con los apóstoles y nosotros, o por medio de Cristo, mejor dicho, y ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia. Y gracias a Dios que la tenemos y a través de ella Dios nos habla también. Entonces quiero comenzar eh, una introducción acerca de este libro que tiene muchas preguntas eh, de temas que en otros libros de la Biblia se encuentran las respuestas más claras. Por ejemplo, ¿qué tipo de documento es? Dice epístola, o sea, carta. Pero ¿es realmente una carta? ¿Es un documento? ¿Quién la escribió, por ejemplo? ¿Quién es el remitente o el destinatario? Y bueno, trataremos de responder estas preguntas, que son bastante difíciles porque a lo largo de estos 13 capítulos no está tan claro, ¿no? Pero trataremos de responder a eso. Antes que responder esas preguntas voy a dar algunos, por ejemplo, el tema específico. Antes dije que era eh, muy cristocéntrico y debe ser uno de las cartas o de los libros de la Biblia del Nuevo Testamento que hace más referencias a Cristo y su deidad y su poder y, como dije antes, mucha referencia también y las comparaciones con el Antiguo Testamento. Y entonces hay un tema puntual que es un pacto mejor. Vamos a ver a lo largo de este libro. También hay una verdad clave, que Cristo es el sacerdote perfecto. Hay una palabra o unas palabras clave que son superior y mejor. Cristo es superior y es mejor eh, en cuanto a lo que al pacto del Antiguo Testamento, ¿no? Después el texto clave podríamos citar
eh, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Entonces, hay muchos puntos importantes y cosas importantes para destacar de este libro y que van a aclarar mucho el panorama. A nosotros, por ejemplo, nos va a dar mucho más conocimiento y crecimiento, pero también a aquellos que no están tan acostumbrados, no tienen tanto conocimiento de la palabra, de la Biblia, o todavía no conocen a Cristo, a través de este estudio seguramente van a poder alcanzar al conocimiento verdadero de Jesús. Bien, decía, trataremos de dar respuesta a algunas de las preguntas del principio. Decía, eh, por ejemplo, hay una cosa importante que tenemos que saber, que los nombres, cuando se escribieron todos los libros del de la Biblia, digamos, todos los libros de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo, nunca tuvieron un nombre. Los nombres se le pusieron después. En el caso del Nuevo Testamento, más o menos en el año, entre el año 100 y 150 después de Cristo, fue que se le pusieron nombre a todos los libros del Nuevo Testamento. Así que, evidentemente, el autor de esta epístola, cuando se le puso el nombre Epístola a los Hebreos, o Carta a los Hebreos, ya estaba muerto. Entonces, el nombre fue puesto por hombre, pero la carta fue escrita por alguien inspirado por Dios, que es lo más importante. Trataremos de aclarar algunas cosas acerca de esto. Se conservó este nombre que le pusieron la epístola a los hebreos. Por lo menos lo dice en mi Biblia, la versión Reina Valera, la epístola a los hebreos, en otra es carta a los hebreos. Pero lo interesante es que se conserva el nombre, a pesar de que a lo largo de todos los capítulos de este libro, de esta carta, no hay una identificación concreta, ni el destinatario, ni la ubicación geográfica. O sea, no se sabe a quién iba dirigida, ni en dónde estaba o a dónde iba. Se conservó ese nombre porque, como hace mucha referencia a la historia de la religión hebrea, basada en muchos pasajes del Antiguo Testamento sobre todo, entonces, el cual evidentemente también por el contexto a quién estaba o cómo está el autor hablando del tema, está hablando con los judíos, con los hebreos, que tenían un conocimiento específico muy importante del Antiguo Testamento. Entonces, por eso se conservó este nombre de a los hebreos. Pero en realidad la carta no tiene un destinatario exacto. Está dirigida por la forma en que está escrita y algunas cosas que se pueden sacar a lo largo de leer todos estos capítulos. Uno puede ver que está dirigida a, obviamente, judíos, como dije antes, hebreos, porque hace mucha referencia a la religión de ellos y a la historia del pueblo hebreo, pero más que nada está dirigida como a los judíos que hablan griego de fuera de Palestina. ¿Por qué? Porque también, después vamos a ver, el autor que la escribió estaba escrita en griego, en el griego que se hablaba en ese momento, de la versión Septuaginta, o la versión de los 70. También hay un saludo interesante al final,
que dice en el capítulo 13, en el versículo 24, dice, los de Italia os saludan. O sea que evidentemente iba dirigida probablemente a judíos que vivían en una misma comunidad y podía ser que inclusive fueran a algunos o a la iglesia de Roma también, ¿no? De los judíos que estaban en Roma. Y vamos a ver a lo largo de esta carta, que hay tres tipos va dirigida a tres tipos de judíos. El judío convertido, el creyente, el que creyó y se convirtió de corazón en Cristo Jesús. Después hay el judío simpatizante de la causa de Cristo, que en realidad cree más intelectualmente, más con el pensamiento, digamos, cree en Jesús, pero no está convencido ni convertido. Y por último están los judíos que obviamente no tenían ninguna afinidad, seguían esperando el Mesías, este hombre que venía a reinar y que conservaban eh, sus tradiciones, sus costumbres judías. O sea, hay tres tipos de judíos a los que va dirigida la carta, pero en general es a una colectividad, en realidad, o una comunidad de un grupo de judíos, donde estaban todos, donde también no había todavía una persecución, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí, evidentemente, como consecuencia de lo que en distintas oportunidades habla la carta y por un lado exhorta, pero también por otro alienta a quienes están por ahí están decayendo en la fe por distintas situaciones, ¿no? Entonces, la otra pregunta es, porque dice epístola a los hebreos, ahora vieron que comenzó directamente hablando con algo interesante, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, la Biblia nunca presenta a Dios, digamos, de una manera, sino que da por sentado que uno ya conoce a Dios por medio de, como dice la palabra, porque uno lo ve en la creación y en la naturaleza, ¿no? Y entonces da por sentado que Dios existe realmente. Y por eso, pero comienza diciendo, o hablando directamente el tema, incursionando directamente en el tema. Entonces, la pregunta ¿es un documento? ¿Es una carta? Porque si bien dice la epístola, no pareciera ser una epístola, que sería una carta, porque no comienza como tal, es decir, no tiene una presentación de un autor, ni de un destinatario, ni un remitente, como dije antes. Podríamos decir que comienza como un tratado, sigue como un sermón, una predicación con exhortación, y termina como una carta recién al final, en el final del capítulo 13. En el capítulo 13 del 23 al 25 hay un saludo. Capítulo 13 del 23 al 25. Como que cuando se terminó de escribir, dijeron, bueno, vamos a poner o sea, lo agregaron después el saludo, como para darle un final. eh, y entonces recién ahí hay un saludo que sería lo que terminaría como una carta, ¿no? Entonces, vemos que es una carta, como dije, principalmente referida o dirigida a los judíos, que tiene principalmente, decía, particularmente yo creo que es
podemos decir, una predicación. Si uno quiere saber cómo se predicaba en la iglesia primitiva, bueno, esta carta a los hebreos es una predicación hasta el capítulo 12, ¿no? Porque realmente vemos que tiene, además de poner el énfasis, sobre todo en Jesús, ahora vamos a ver después un pequeño bosquejo de lo que trae los temas a tratar en esta carta, pero decía, tiene cosas interesantes que son no solo la exhortación eh, el aliento o la esperanza, sino que sobre todo hace mucho énfasis en Jesús, las comparaciones con el Antiguo Testamento, como que digamos, esta carta a los hebreos, cuando compara los versículos del Antiguo Testamento con la verdad de Cristo, es Dios revelando el plan perfecto al ser humano a través de esta carta al pueblo judío. O sea, la imperfección o la falta que había en el Antiguo Testamento se complementa, o el autor de esta carta lo complementa a través de la comparación con Cristo Jesús, ¿no? Como dije antes, lo pone a Jesús como el sumo sacerdote, el perfecto. Decía, es un sermón, una predicación que principalmente tiene, podemos decir, un carácter, como dije, de exhortación, pero también tiene enseñanza, tiene consejos prácticos, tiene recomendaciones con el fin de afianzar en la fe, ¿no? De alimentar la fe de aquellos que están decaídos. Entonces, es interesante, es muy interesante este libro, esta carta, para estudiarla, como hacemos expositivamente a través de versículos tras versículos, para ver lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Lo otro interesante sería el autor. Voy a hacer la pregunta que haría en la iglesia, aunque estoy solo, pero sería, ¿por qué podríamos saber que Pablo no fue el autor de esta carta? La respuesta la di anteriormente. Lo primero que hacía Pablo en cada una de sus escrituras era que escribía una carta. Entonces él sí se presentaba diciendo yo Pablo o apóstol de Jesucristo, los saludo a la iglesia de Roma, de Corinto, a quien fuera, ¿no? Entonces él sí se presentaba y decía a quién iba dirigida la carta. Entonces, quien fue el primero que sostuvo que era Pablo el escritor de esta carta fue Tito Flavio Clemente, o Clemente de Alejandría, o Clemente Alejandrino, que él fue el primero que dijo que Pablo lo escribió en hebreo y que Lucas lo tradujo al griego. Y por eso porque esta carta en el original está escrita en griego. Pero esto, como decía, si bien muchos creían al principio que esto podía ser cierto, es poco probable porque, como dije, lo primero y fundamental es que no se presenta el autor ni tiene destinatario. También la forma en que escribe y argumenta es muy diferente a la de Pablo. También como construye sus párrafos, un modelo totalmente diferente. Porque el autor demuestra ser un experto conocedor del Antiguo Testamento y siempre cita de la traducción griega, que antes lo dije, de la Septuaginta o de los 70, ¿no? La Biblia de los 70.
O sea que es una persona que conocía, escribía y pensaba en griego, que era el idioma de ese momento. Mientras que Pablo escribió en griego, pero pensaba en siríaco, que siríaco es un dialecto del arameo, donde fueron muchos de los escritos que hay son en arameo, o de los idiomas que se hablaba eran el dialecto del arameo. También hay algo que no puede ser Pablo, porque en el capítulo 2, versículo 3 dice, de Hebreo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pregunta, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento de Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, que el autor de esta carta estaba... fue enseñado por los apóstoles, a diferencia de Pablo, que Pablo fue más adelante y él dijo, a mí no me enseñó ningún hombre ni ningún apóstol, sino que la revelación la tuvo por Jesús. Entonces vemos que Pablo no pudo haber sido el que escribió esta carta, a pesar de que tiene mucho conocimiento teológico, podemos decir, no fue Pablo. Pero también hubo otro como Tertuliano, quien escribió diciendo que fue Bernabé en el año 200 después de Cristo. Este Tertuliano escribió diciendo que el que escribió la carta fue Bernabé, pero no dio ninguna certificación teórica o algo que apoyara, más allá de lo que puede decir en hebreo, que Bernabé era un levita, en Hechos, perdón, no en hebreo, en Hechos 4:36, que dice que era un levita y que era un hombre de consolación. Entonces, más allá de eso, no hay algo en que uno pueda aferrarse a que fue Bernabé el que la escribió. También Martín Lutero, él creía que fue Apolos el autor, porque en Hechos 18:24 dice que Apolos era elocuente y tenía un gran dominio del Antiguo Testamento. Entonces, basado en eso, según Lutero, podría ser, y muchos hoy creen que pudo haber sido Apolos el que le escribió, de acuerdo al conocimiento y a la elocuencia para hablar que tenía. Pero también hubo un tal Adolf Arnack que dijo que el que escribió la carta fue Priscila, la de Priscila y Aquila, que la escribió junto con su marido, pero a lo largo de la carta vemos que no hay una inclinación femenina, sino que más allá de eso es como una parte masculina en la que se habla, entonces tampoco podría ser. Así que el autor en realidad no se conoce, no se sabe, y a nosotros en realidad tampoco nos interesa tanto en saber, más allá de que lo que sí sabemos es que fue quien lo escribió fue inspirado por el Espíritu Santo, que es lo importante. Y esto es lo más importante de cada uno de los textos de la Biblia, que, como dice la palabra, es inspirada por Dios, ¿no? Entonces, esta carta no sabemos quién fue, hay teorías, pero no sabemos específicamente quién fue. Lo interesante es que Dios permitió, por medio del Espíritu Santo, que se escribiera y que se encontrara estos manuscritos para que nosotros lo tuviéramos en la palabra y a través de ello, como iglesia, poder ser edificados, consolados, exhortados, porque para eso es la palabra de Dios. Decía, bueno, hay
hay una características generales que decía antes que, por ejemplo, eh, antes lo dije, que comienza, es raro que comienza como un tratado, sigue como un sermón y concluye como una epístola. También es el libro más pulido del Nuevo Testamento, ya que se acerca al estilo del griego clásico más que ningún otro escritor del Nuevo Testamento, salvo tal vez Lucas, dice. Es el único escrito del Nuevo Testamento que desarrolla el concepto del ministerio de Jesús como sumo sacerdote. Tiene rica diversidad cristológica, pues da más de 20 nombres y títulos de Cristo. Su palabra clave es mejor, que aparece 13 veces, también es superior. Jesús es superior a los ángeles y a todos los mediadores del Antiguo Testamento. También contiene el principal capítulo de la Biblia, que es el capítulo 11, que habla de la fe, con las mejores promesas. También está saturado de referencias y alusiones al Antiguo Testamento, lo cual da una buena información sobre la interpretación de los primeros creyentes en Cristo, de la historia y la adoración en el Antiguo Testamento, en particular de la tipología, o sea, hace las comparaciones de cómo era en ese momento en el Antiguo Testamento y cómo en Jesús es el nuevo pacto, ¿no? Y también advierte acerca de los peligros de la apostasía espiritual más que cualquier otro pasaje del Nuevo Testamento. Así que es un libro interesante o una carta interesante para leer. Y quiero también, una cosa importante es la fecha. No está precisa la fecha específicamente, pero se calcula que fue escrita entre el año 67 y 69 después de Cristo, porque por un lado no hace referencia o mejor dicho, hace referencia al templo que todavía no fue destruido, y el templo fue destruido en el año 70. Así que tal vez fue entre el 67 y el 69. Y el otro punto para avalar que fue en esa época es que en el final de la carta dice que Timoteo ya está en libertad. Entonces, y eso ocurrió más o menos dentro de esa época. Así que la carta fue escrita entre el año 67 y 69 después de Cristo. Entonces, quiero terminar con un bosquejo de lo que vamos a ver a lo largo de toda esta carta. Podemos dividirlo en dos partes, en el argumento y en la aplicación. El argumento es: Cristo y la fe cristiana son superior al judaísmo. Eso lo podemos ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 18. Es superior en revelación. Jesucristo es la completa y final revelación de Dios a la humanidad. Después vamos a ver, recién leímos una partecita del capítulo 1 del versículo 1 al 3, que es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué. Todo esto va a estar dentro de los capítulos 1 al 4, pero también hay alguna exhortación dentro de estos capítulos. En el capítulo 2 hay una exhortación al peligro del descuido, capítulo 2, versículo del 1 al 4, y también hay una exhortación, el peligro de la incredulidad, capítulo 3, del versículo 7 al 19. También Cristo es superior en la mediación,
Eso lo vamos a ver desde el capítulo 4, 14 hasta el 10, 18. Como gran sumo sacerdote, es muy superior al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Entonces, del 4.14 al 7.25 es superior en su capacidad. Del 7.26 al 28, superior en su carácter. Del 8.1 al 10.18, superior en su ministerio. Entonces, cuando decimos que es superior en su capacidad, también hay peligro de permanecer en inmadurez espiritual, del capítulo 5 al 6. También peligro de caer por el camino, final del capítulo 6, o desde mediado al final del capítulo 6. Después, con respecto al carácter, al ministerio, superior en su ministerio, dice versículos capítulo 8.1 al 10.18. Está establecido en un mejor santuario, basado en un mejor pacto, efectuado mediante un mejor servicio y cumplido mediante un mejor sacrificio. La segunda parte, que decía la aplicación de este texto, de esta carta, cómo podemos aplicarla, es exhortación a la constancia del capítulo 10-19 al 13-17. Entonces, exhortación a la constancia en la esfera de la salvación, en la esfera de la fe, y ahí dice 1, la naturaleza de la fe, 2, ejemplos de la fe en el Antiguo Testamento, bueno, todo eso es capítulo 11, y la vindicación de la fe completa en Cristo. La aplicación, decía, exhortación a la constancia en la esfera de la paciencia, capítulo 12 del 1 al 13, en la esfera de la santidad, 12-14 al 13-17, y hablando de la santidad, está la prioridad de la santidad y la práctica de la santidad. O sea que tenemos un montón un rico estudio donde tenemos muchas enseñanzas, muchas o algunas exhortaciones interesantes, pero también muchos llamados a permanecer, a estar fortalecidos, a animarnos, pero sobre todo hay la mayor parte de este libro lo que trata es la exaltación, la superioridad de Jesús, lo presenta como el sumo sacerdote perfecto, el sacrificio perfecto, dando por viejo los sacrificios de animales, y bueno, y tiene que ver todo con la superioridad y con lo mejor, el mejor pacto, mejor este nuevo pacto que el del Antiguo Testamento. Entonces, es interesante, me pareció que era un libro, una carta muy interesante para que estudiemos, para que podamos crecer, para que podamos afirmarnos, y que Dios nos hable a través de ella, como leímos en el capítulo 1, en el versículo 1, antes hablaba por medio de los profetas en distintas maneras, en otro tiempo, pero ahora a través de Jesucristo nos habla aquí en esta carta de Hebreos, y a través de esta palabra Dios nos habla específicamente a nosotros, y siempre digo, tenemos que estar atentos, escudriñar la palabra, leerla, masticarla y ponerla por obra. Tiene que ser algo práctico para nuestra vida, es decir, no solamente quedarnos con, bueno, la leí, ya está, bueno, la escuché, bueno, sí, escuché el estudio, me pareció interesante, pero tenemos que sacar lo bueno de la palabra, ver qué cosas nos está confrontando, en qué cosas nos está alentando, en qué nos está fortaleciendo y animando, y ponerlo por obra, porque esto es la practicidad de la palabra de Dios. Que si Dios nos habla es para mejorar, para completar la obra
en nosotros. Amén. Así que no quería desperdiciar este tiempo, ya que no podíamos llegar a la iglesia por consecuencia de la lluvia, pero no quería desperdiciar y así ya el próximo martes comenzaremos ya directamente, nos introducimos directamente en la carta desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante, estudiando y capacitándonos a través de ella y permitiendo que Dios nos hable. Así que comencemos a leer. Sería interesante que leamos, son 13 capítulos nada más, que lo leamos a lo largo de esta semana para el próximo martes comenzar con el capítulo 1 desde el versículo 1 para que, así como Dios habló a través de otro, Dios nos hable a través de su palabra. Amén. Así que vamos a terminar acá, así que vamos a orar. Padre amado, te doy gracias una vez más por poder permitirme en esta noche transmitir desde casa, pero no perder la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseña, nos capacita, nos exhorta también, pero nos alienta para perseverar en la fe, no descuidar nuestra salvación, no decaer, Señor, sino que podamos mirarte a ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos cada día, Señor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprender cada día, que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos y enseñarnos a través de esta palabra, Señor. Abrimos este nuevo capítulo, este nuevo estudio en tu nombre, Señor, para que tú nos enseñes a través de ello, nos guíes y nos perfecciones, para que podamos ser cada día mejores para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos estaremos viendo el próximo martes en el próximo estudio o el domingo a través de la palabra. Dios te bendiga.